Amén, gloria a Dios. Estas semanas hemos estado mirando en la secuencia del Padre Nuestro. Empezamos con la oración que Jesús nos enseñó a nosotros en Mateo 6, 9 y 10, estos dos versículos que estamos trabajando estas últimas semanas. Jesús nos dice: cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Los hijos de Dios podemos reconocer al Padre nuestro que está en los cielos, porque somos hijos, porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Hemos restaurado la imagen y semejanza de Dios, Génesis 1:27, Génesis 1:28. Hemos restaurado el problema fundamental de nuestra vida, que aparece en Génesis 3, del 1 al 6, a través de la simiente de la mujer, la cual es Cristo Jesús, nuestro único Señor y Salvador y dueño. Cuando nos sujetamos a esta confesión importante, como Jesús mismo enseña en esa parte de la Escritura, en el Evangelio de Juan, cuando oramos reconociendo al gran yo soy que le habló a Moisés, cuando oramos santificando su nombre, cuando nosotros establecemos el reino de Dios, no queda otra cosa más que hacer la voluntad del Padre. Por eso, al momento que nosotros establecemos el reino de Dios, estamos aceptando el plan de Dios en nuestra vida, de la forma que viene, en la circunstancia que estamos y hacia dónde nos lleva ese plan de Dios para adelante. Cuando nosotros confesamos: hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, estamos primero diciéndole: Señor, yo quiero ser testigo de tu evangelio. Yo quiero ser ese testigo que va a proclamar a Jesucristo en mi campo, en mis estudios, en mi profesión, desde mis iglesias, en mi país, en nuestros países hispanohablantes. Y para ser testigo del evangelio tenemos que tener evidencias. Para ser testigos del evangelio tenemos que pasar por ciertos problemas o eventos, y eso nos va a llevar a nosotros a ser testigos del evangelio. Entonces, como remanentes, como discípulos evangelistas, no tenemos que movernos ni tener miedo ni temblar cuando vengan los eventos a nuestra vida, porque nosotros vamos a pasar por ahí para hacer la voluntad de Dios primero y para ser testigos de solo Jesucristo, de solo el evangelio, de aquel en quien está el poder y la gloria, por siempre y para siempre. Entonces, esa tiene que ser nuestra seguridad como hijos de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Reconocemos a un Dios soberano, a un Dios creador. Santificado sea tu nombre, Señor. Eres santo, eres el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Establecemos el reino de Dios y a partir de ese momento la voluntad de Dios llega a nuestra vida tanto en el cielo como en la tierra. El deseo de Dios para nosotros, por lo que la Escritura nos enseña a través de la palabra, es la evangelización del mundo. La evangelización del mundo. Y cuando entro en la evangelización del mundo, esto es algo grandioso y maravilloso. Cuando nosotros entramos en la evangelización del mundo y nos paramos como discípulos evangelistas que vamos a proclamar a Cristo, Egipto ya no es un problema para los hijos de Dios. El desierto ya no es un problema para los hijos de Dios. El Mar Rojo ya no es un problema para los hijos de Dios. El Jordán ya no es un problema para los hijos de Dios. Los muros de Jericó ya no es un problema para los hijos de Dios, porque ya el plan de Dios está establecido en nuestra vida a través de Jesucristo, en quien tenemos victoria. Entonces, a partir de ese punto, planteamos esta pregunta en nuestra vida de fe, en nuestro caminar de fe. Si realmente nosotros estamos confesando a Jesucristo, planteamos esta pregunta: Señor, ¿realmente lo que hago es por el evangelio y la evangelización? Estaba meditando yo en esta palabra esta semana. Señor, ¿realmente lo que yo hago es por el evangelio y por la evangelización? Y eso me ayuda a mí a descubrir si realmente estoy dentro del plan de Dios o si estoy haciendo mi propio plan. Me ayuda a descubrir si es mi plan de evangelismo o si es el plan de evangelismo que el Señor está poniendo
en la iglesia está poniendo en nuestra vida, está poniendo en mi vida. Por ejemplo, cuando yo comencé en este lugar a proclamar la palabra, esta iglesia, bajo la gracia de Dios y por la gracia de Dios, empezó con un grupo de hermanos peruanos, que todos conocemos la historia ya. Y en el momento que yo llego, el nombre de la iglesia cambia por nivel administrativo y de organización. Y se empieza a llamar Iglesia Hispana Emmanuel Seúl. Entonces, en ese momento, yo llegaba, era mucho más joven, más simpático, estaba más delgado, evidentemente. Y cuando llego, lo primero que yo veo en la iglesia es el título de la iglesia, el nombre de la iglesia, Iglesia Hispana Emmanuel Seúl. Y rápidamente, para mí eso fue mi tema de oración. Iglesia Hispana Emmanuel Seúl. Y cogí eso como una señal de Dios, como un tema de oración para mi vida. ¿Por qué? Porque a través del entrenamiento y la gracia de Dios, entendí que después de la salvación, lo más importante para nosotros como hijos e hijas de Dios es recibir respuesta a la oración. Y la respuesta a la oración va a llegar de acuerdo al título o al tema de oración que tenemos. Entonces, para mí fue, en ese momento, el tema de oración fue: Señor, si tú has puesto una iglesia en Seúl y has cambiado el nombre Iglesia Hispana Emmanuel Seúl, es porque tienes un plan con el campo hispanohablante en Seúl, en Corea del Sur. Así que entramos ahí y, Padre, te pedimos en oración en el nombre de Jesucristo que nos des la bendición del encuentro con los discípulos, con los remanentes, con las personas preparadas hispanohablantes. Y empezamos a trabajar en esa dirección. Empezamos a ir al campo en esa dirección. Y fue ese tema de oración el que nos ha abierto puertas para la evangelización. Entonces, cuando nosotros entramos a orar para hacer la voluntad de Dios, depende mucho del tema de oración que cogemos. Y depende mucho del tema de oración al que nos sujetamos. Por ejemplo, ustedes conocen la historia de Abraham y de Isaac, ¿verdad? Dios le dice a Abraham: Abraham, vas a sacrificar a tu hijo, me lo vas a ofrecer a tu hijo. Abraham agarra a Isaac y lleva con él a dos ayudantes. En un momento determinado le dice a los ayudantes: bueno, ustedes se quedan aquí, yo ya regreso, me voy con Isaac, vamos a ir al monte. Y cuando están yendo y preparando ya todo en el monte, llevaban fuego, llevaban leña, llevaban el puñal, e Isaac le dice a su papá, Isaac probablemente buscando, le dice: papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y el papá, Abraham, le dice: hijo, Dios proveerá. Tú tranquilo que Dios va a proveer. Y ese fue el tema de oración de Abraham. Dios proveerá. Fue su tema de oración y se sujetó solamente a eso, a ese tema de oración. Y evidentemente, cuando Abraham estaba a punto de poner el puñal sobre el cuerpo de Isaac, escucha la voz de Dios que le dice: alto, tranquilo. Y voltea y había un carnero que estaba trabado entre unos palos. Y el carnero fue el sacrificio que Abraham hizo con Isaac en ese momento, lo cual representa en este tiempo el sacrificio de la sangre que Jesucristo hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario y al resucitar para restaurar y para limpiar nuestro pecado fundamental de Génesis 3, que hoy somos libres a través de solo Cristo. Amén. El tema de oración de Abraham fue: Dios proveerá. ¿Por qué? Porque Dios tenía una promesa con Abraham. ¿La promesa cuál era? Que en su simiente serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, lo que venga a nuestra vida está consumado en Cristo Jesús. Si nos paramos firmes, nosotros vamos a poder ver los temas de oración que ya el Señor nos ha dado a nosotros en nuestra vida. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob fue mentiroso al principio, pero ya en el vientre de la madre, ya Dios había determinado y predestinado lo que iba a pasar con Esaú y con Jacob. En Génesis capítulo 25, 23,
la palabra dice que el menor servirá al mayor. Y en Génesis 32, 24, cuando Jacob se queda solo, él puede realizar eso en su vida. Y es ahí cuando su nombre cambia de Jacob a Israel. Jacob, cuando estaba solo, se sujetó a un solo tema de oración. Señor, tú tienes una promesa conmigo. No puedes fallar ahora. No me puedes abandonar ahora. Fue el tema de oración de Jacob. Y él esperaba que Esaú venga con todo contra él, pero Esaú, cuando lo vio a su hermano, vino a abrazarlo, a arrullarlo, porque era su hermano que había estado desaparecido por tanto tiempo. Por lo tanto, el Señor tiene una promesa con nosotros, los hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo. Si entramos en la evangelización como remanentes y caminamos con Cristo, entonces nuestra vida y nuestra garantía en el futuro está dada ya, porque el Hijo de Dios vive estableciendo el reino de Dios, haciendo la voluntad de Dios, de acuerdo a los temas de oración que la palabra nos brinda a nosotros. Si nosotros estamos orando, Señor, queremos hacer la evangelización de los países hispanohablantes, y nos sujetamos a esa verdad y creemos a Dios que nosotros vamos a ser instrumentos para hacer la evangelización de nuestros países hispanohablantes, y creemos de verdad que la voluntad de Dios se va a hacer tanto en el cielo como en la tierra, ya está hecho. Ya está hecho. Solamente tenemos que entrar en ese lugar y proclamar el Evangelio de Cristo Jesús, porque ya Dios abrió la puerta, Dios abrió el Jordán, Dios abrió el Mar Rojo, Dios tumbó Jericó, para que nosotros, los hijos de Dios, pasemos a conquistar la tierra de Canaán, lo que en este tiempo podríamos decir es la evangelización de nuestros países. Y dentro de eso ya está todo consumado. Así que, si en tus estudios hoy, en tus estudios, los más jóvenes, o los más jóvenes que estamos estudiando, hay un momento difícil, Señor, este curso está muy difícil, o está pasando esto, mis compañeros no me entienden, son coreanos, no me ayudan, o no entiendo la materia, o en el trabajo, la parte cultural es difícil. Está bien, vamos a recibir algo importante hoy a través de la palabra de Dios, que es, cuando venga ese momento en nuestra vida, que estoy seguro que todos nosotros lo hemos tenido, que estamos en Corea viviendo, cuando todos nosotros tengamos ese momento difícil en los estudios, en la casa, en el trabajo, alguna enfermedad, algún momento en nuestra vida, el hacer la voluntad de Dios y el buscar la voluntad de Dios es que nosotros podamos pararnos delante de Dios y decirle: Señor, si tú quieres, úsame para la evangelización. Padre, si tú quieres, aquí está mi vida para la evangelización. Señor, si tú quieres y a ti te place, levanta a los remanentes a través de nuestra vida, a través de nuestras vidas. En ese momento, cuando nosotros nos paramos y empezamos a dejar que Dios empiece a obrar en nuestra vida, los cambios se empiezan a dar. Porque no estamos centrándonos en nosotros mismos, sino estamos centrándonos en el valor del Evangelio. Porque no nos centramos en cosas materiales y no nos centramos en la gracia de Dios. No nos centramos en el éxito, en la fama, en tener un nombre, no. Sino nos centramos en que la promesa de Dios se cumple en nuestra vida a través del Evangelio que es Cristo Jesús. Un día, yo visitaba una casa en Itaewon constantemente. Y por 3 meses había una persona que nunca salía de su habitación para escuchar el darapán, para escuchar la palabra, el movimiento de palabra. Yo, cuando iba a la casa, siempre nos reuníamos por 1 hora y media, y esta persona no salía de su habitación, se sentía mal a veces, y yo entendía lo que estaba pasando, y la familia siempre me decía: Juan, disculpa, no puedo salir hoy. Y yo decía: no, está bien, es un momento, vamos a experimentar el poder del Evangelio, porque Dios tiene un plan y la voluntad de Dios se va a hacer en este hogar y a través de la vida de nuestras vidas y a través de la vida de este remanente. A los 3 meses, este remanente sale a escuchar la palabra de Dios. Constantemente predicábamos Jesús el Cristo, las 7 bendiciones, explicábamos ese estado del no creyente, por qué solo Cristo, el por qué el poder de la oración en el nombre de Jesucristo.
Al tiempo, la vida de ese remanente y su familia empezó a cambiar aún más. Pero el mensaje se repetía semana tras semana. Claro, de diferentes ángulos, pero se repetía semana tras semana. Y un día ella me dijo, ¿vas a predicar lo mismo hoy? Y yo le dije, sí, pareciera que es lo mismo, ¿verdad? Sí, pero es lo mismo. Ok, espera, le decía. Y volví a regresar y otra vez me dijo, y es lo mismo otra vez. Y volví a regresar y me dijo, y un día me dijo, Juan, es lo mismo otra vez. Y yo le dije, sí, está bien, pero yo no lo voy a hacer ahora lo vas a hacer tú. Te doy 5 o 10 minutos. Y lo que ella experimentó en ese momento, que hacía el mensaje básico, que daba el mensaje de Cristo ella misma, en 5 o 10 minutos, al principio, como todos nosotros, nuestro proceso, ¿no? Con nuestro papelito en la mano, poniéndonos muy nerviosos todavía, no recordando los versículos bíblicos, al cabo del tiempo, lo hacía ya naturalmente a través de su experiencia y comenzó a recibir tanta gracia de Dios que un día me llamó y me dijo, Juan, tengo gracia de Dios en mi corazón, quiero alabar a Dios, quiero pertenecer al grupo de adoración. Y yo le dije, ok, está bien, adora al Señor. Hoy, nuestra remanente, que por 3 meses no quiso salir de su habitación, porque yo le caía mal seguramente al principio. Hoy ella es el líder del grupo de adoración de la iglesia. Y no solamente abrió para su vida el Evangelio, sino para su familia y la fortaleza en Jesucristo, para ella misma y para su futura generación. Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros podamos ser instrumentos, que podamos compartir que solo Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, compartir ese mensaje tan precioso, tan maravilloso, y dejar que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona, en el tiempo, en el horario de Dios. Cuando esa persona recibe la gracia como un día la recibí yo, obras maravillosas se levantan en el nombre de Jesucristo. Amén. Y eso nadie ni nada lo puede parar, ni nada ni nadie lo puede cambiar. Amén. ¿Por qué? Porque ese poder es tanto en el cielo como en la tierra. Para eso hemos sido llamados nosotros como hijos de Dios. El día que recibimos la gracia del Señor en nuestro corazón, esa gracia nos hace grandes, grandes en espíritu, grandes en verdad, porque empezamos a adorar a un Dios vivo, empezamos a creer en un Dios vivo y empezamos a vivir delante de un Dios vivo que nos envió a Jesucristo como único Señor y Salvador. Amén. Eso es lo que nuestro corazón debe desbordar y debe darnos felicidad a nosotros, porque no somos nosotros las personas, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, sino sobre eso está la gracia, la soberanía de Dios que es en Cristo Jesús. Y con eso los remanentes nos levantamos y experimentamos la oración. Al hacer la voluntad de Dios, lo más importante, hermanos y hermanas que nos acompañan hoy, es poder tener ese tiempo precioso de oración, ese tiempo precioso de oración marcado en nuestra vida, ese tiempo precioso de oración continua en nuestra vida. ¿Por qué? Como nos enseña Filipenses 4:7, porque dice la Escritura, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones, nosotros podemos ver la voluntad de Dios. Podemos ver la voluntad de Dios. Dios, por su gracia, a través de este ministerio, porque hacemos la voluntad de Dios, está abriendo puertas, tal vez pequeñas físicamente para nosotros, pero para el reino de Dios son puertas grandes, porque son puertas de conquista para otras naciones. Así que hoy nosotros podamos recordar eso. Cuando nosotros oramos, hágase tu voluntad como en el cielo, también como en la tierra, tenemos que estar listos para aceptar la voluntad de Dios y sobre ella caminar. Porque no caminamos solos. Hay un ejército de ángeles que nos protege. No caminamos solos. Caminamos con autoridad espiritual. No caminamos solos. Caminamos con identidad espiritual. Juan 1:12. No caminamos solos. Caminamos con una ciudadanía celestial. No caminamos solos. Caminamos seguros de que nuestras oraciones van a ser respondidas por el Señor. No caminamos solos. Caminamos con una misión. Mateo 28, 16 al 20.
y de hacer discípulos a todas las naciones. No caminamos solos, sino recibimos la bendición que recibió Pedro: apacienta mis ovejas. No caminamos solos, caminamos con un poder espiritual. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya llegado sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nunca caminamos solos, porque la bendición de Manuel está con nosotros. Y esa debe ser nuestra fortaleza siempre. Siempre. Que esta semana podamos recordar esta frase: no centrado en mí, sino en el Evangelio. No centrado en mí, sino en el Evangelio. Que podamos recordar este punto: no centrado en las cosas materiales, sino en la gracia que Dios me da a través de su palabra. Sino en la gracia que Dios me da a través de su palabra. Y por último, no centrado en el éxito material o moral, sino centrado en el pacto, en la promesa que ya Dios nos dio a través de Jesucristo. Y que esta palabra pongamos en práctica esta semana y podamos ver las respuestas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. Que recibamos bendición en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, por tu gracia, Padre, porque aunque somos débiles, Señor, nos sostienes cada vez y cada día, Señor, a través de tu gracia. Señor, que podamos seguir tu palabra y sujetarnos a ella en cada momento, y que siempre podamos estar listos y preparados, Señor, a hacer tu voluntad. Señor, te pedimos bendición para que el campo se siga abriendo y podamos seguir viendo, Señor, lo que otros no ven. Podamos hacer lo que otros no hacen, Padre, y podamos entrar a donde otros no pueden entrar. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.